las situaciones de extrema urgencia. Agradecerle a los partidos la diligencia con que han actuado. Esperemos que transcurran estos 3 días para verificar finalmente quiénes van al debate electoral y quiénes no van. Los estaremos contactando para ya decantar esta información y con base en ella pues proceder si es necesario hacer pública la información que nos reporta el sistema para alertar a la ciudadanía de hechos que pueden vulnerar el proceso electoral. Y sí quiero concluir diciéndoles algo que ustedes espero que nos reconozcan al gobierno en su conjunto. Nunca se habían adelantado acciones similares con tantos meses de anticipación. Bueno, nunca habíamos tenido tampoco una reforma política más severa que la actual, pero nunca ningún partido, yo lo fui de uno, habíamos tenido semejante preocupación en el proceso de otorgamiento de avales. Nunca habían funcionado más mesas simultáneas encargadas de mirar no solo un factor, sino todos aquellos que vulneran la publicidad, la transparencia electoral. Yo creo que los resultados de esto van a ser ejemplares como proceso, y eso no significa que eventualmente no puedan ocurrir hechos, pero serán los mínimos, y estaremos pendientes a tratar de detectarlos de aquí al certamen electoral y posterior al certamen electoral para poderlos constatar. Claro que sí. Algo adicional, y perdóneme, senador Romero, que se lo diga, porque, hombre, de este listado de 48 personas que se presentan en algunos casos, no digo que propiamente usted como personas asesinadas en el proceso electoral, yo creo que hay muchos de ellos que aún están en proceso de investigación y que no nos podríamos anticipar a decir que son personas asesinadas en el marco de las elecciones. Mire, en este listado lamentablemente figura Gloria Gaona, que fue la jueza asesinada en Arauca. Todos tenemos la seguridad de que la juez Gaona fue asesinada en razón a los procesos que estaban bajo su conocimiento, en las muy importantes investigaciones que adelantaba, cerca de 90 por homicidio. La juez Gaona no iba a ser candidata a ningún proceso electoral. Está el exdiputado Jorge Araujo, no pertenecía a ningún partido que esté definido, ni nadie tiene conocimiento de que estuviera adelantando un proceso electoral. Está una líder desplazada, partido sin definir, y yo no estoy justificando que se entienda bien ninguno de estos crímenes, ojalá muy pronto se aclaren, pero de muchos de la información contenida en este listado surgen dudas si el crimen se cometió en razón a su militancia política o a un cargo de elección popular en particular al que estuviera esperando. Y está Jesús Valencia, un fiscal de Sevilla. Dice partido sin definir, pues probablemente no tenía ningún partido o ninguna militancia activa en política. Lo que ejercía era un cargo como fiscal general. Y está el caso de Pedro Martínez, líder comunal, partido sin definir. Muy lamentable que esto haya ocurrido, pero no necesariamente fue asesinado en razón a su participación en la contienda política. Carlos Galván, líder político, partido sin definir. José Vicente Botero, veedor del municipio. Nadie tenía conocimiento de que estuviera aspirando a ningún cargo. Carmen Fuentes Hernández, líder desplazado. Tremendo, líder desplazado. Qué horror que esto ocurra. Para eso también el Ministerio de Defensa está diseñando un programa muy ambicioso ya
del cual nosotros también hacemos parte para brindarle protección a la población desplazada y con mayor razón a la que va a ser objeto del proceso de restitución de tierras. Pero uno no se atrevería a decir que Carmen Hernández fuere asesinada en razón a una aspiración política. Atentado periodista Luis Eduardo Gómez. Fernando Tequia, activista indígena. Carmen Fuentes, activista indígena, partido sin definir. Líder comunal, Octavio Correa. Jorge Chegne, exalcalde. Líder desplazado, Keila Esther Berrío. Exalcalde, Wilson Hernán Rivera. Yo lamento que esto haya sucedido, sí, pero en muchos de estos casos la persona no tenía o figura sin una militancia política concreta. Ya, pero con esto termino, senador, para entrar en polémicas con usted, porque se nos iría el día entero viendo que si un líder que figura sin partido estaba de candidato o no estaba de candidato y quién puede constatar eso. Yo no quiero disculparnos de ninguna responsabilidad, lo que quiero decir es que no podemos aseverar a ciencia cierta que estas personas hayan sido asesinadas en razón a una militancia política o a su participación activa en el certamen electoral. Muchas de ellas están en investigación y yo no me atrevería a anticiparme para hacer de manera contundente esa formación. Y termino por decir que lamentablemente el miembro de AICO, Daniel Vera, que era un aspirante al Consejo de Candelaria, quien también fue abatido en un hecho que nunca debió ocurrir, pues nunca había solicitado ningún tipo de protección al Ministerio del Interior, como lo advierten nuestros registros, señalando, sí, que eso tampoco es culpa a nadie de una circunstancia como esta. Pero nosotros cuando recibimos denuncias, hechos concretos, somos los primeros en atenderlas dentro de la celeridad que nos es dable y que nos es posible. Ministro, hay una interpelación. Senador Camilo, corto, senador, por favor, porque hay plenaria. Yo ya. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Mire, usted al inicio de su intervención me pide dos cosas que están fuera de mi alcance. La primera, que un medio de comunicación haga una aclaración sobre algo que yo aclaré aquí en el debate. Se sale de mis manos. Segundo, dice usted que no cree en el riesgo de 978 municipios, es decir, no le cree al propio gobierno porque esa es cifra del ministro de Defensa. Esa es una cifra del Ministerio de Defensa, de acuerdo, ministro, a lo que nosotros recopilamos, 490 municipios en riesgo indeterminado, lo mencionan ustedes. Ahí tenemos nosotros la cifra y el informe. Y ministro, usted ha leído 6 casos tristes: Jorge Araujo, Jueza Gaona, Jesús Valencia, Pedro Martínez, Carlos Galán, José Vicente Botero, Carmen Fuentes. No sé de dónde saca ese listado. Ninguno de ellos aparece en el listado que yo tengo de la misión de observación electoral de 28 candidatos asesinados. Es decir, para ponernos claros, ministro, por supuesto rectifico lo que tenga que rectificarse, ni más ni menos, pero aquí tengo el listado de 28 personas asesinadas en esta contienda electoral, que ninguna corresponde a los nombres que usted ha leído. Por supuesto no está la jueza Gaona. No quiero entrar en el detalle de leerlos, lo voy a pasar ahora, pero ninguno de los que usted dice están en este listado de 28. Esa era mi interpelación, ahora daré el remate del debate como se corresponde. Bueno, senador. Ministro Vargas Lleras. Aló. Bueno, no, yo también termino cediéndole la palabra a mi colega el ministro de la Defensa. Esperamos muy pronto traerles, cosa de días, la gratísima noticia
de que el gobierno nacional ha expedido ya un decreto, el que